En los campos tranquilos de Anatot, un pequeño pueblo entre colinas y olivos, vivía un joven llamado Jeremías. Su vida era sencilla, los días transcurrían entre la tierra, el sonido del viento y las oraciones aprendidas de su padre, un sacerdote de corazón noble. El mundo fuera de esas colinas parecía lejano, pero el joven sentía en su interior algo que lo inquietaba, una voz silenciosa que a veces lo despertaba en medio de la noche, como si el cielo lo estuviera buscando. Aquel día, mientras el sol se elevaba entre las nubes doradas, Jeremías sintió algo diferente. El aire se volvió denso, la brisa se detuvo y una presencia invisible lo envolvió con una fuerza que no podía explicar. No fue un trueno ni una visión, fue una palabra que no venía de fuera, sino desde lo más profundo de su alma. Era una voz que no pedía permiso para hablar, una voz que lo conocía antes de que él mismo existiera, una voz que le decía que había sido escogido para algo que no entendía, algo que lo sobrepasaba. El corazón de Jeremías comenzó a latir con fuerza. Su mente se llenó de temor. ¿Por qué él? ¿Por qué un joven sin experiencia ni poder quiso esconderse y escapar de aquel llamado que lo desnudaba por dentro? Intentó responder con argumentos. Soy solo un muchacho, no sé hablar, nadie me escuchará. Pero aquella presencia no lo dejaba retirarse. Era como si el universo entero se hubiera detenido para esperar su respuesta. Entonces, el miedo se mezcló con una certeza. No podía huir de lo que había nacido para hacer. Era como si el fuego del cielo se hubiera encendido en su pecho. En ese momento comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. No sería un sacerdote que ofreciera incienso en el templo, sino una voz que gritaría en medio de una nación que había olvidado escuchar. El joven cayó de rodillas, sintiendo el peso invisible de aquel llamado. La tierra parecía arder bajo sus manos, y sin saber cómo, supo que esa voz lo enviaba no para condenar, sino para advertir, para llorar por su pueblo y mostrarle el camino que aún podía ser salvado. Dios lo había elegido no por su fuerza, sino por su corazón. Desde ese instante, Jeremías sintió que su alma ardía con una verdad que no podía callar. Veía el futuro como si un velo se rasgara ante sus ojos, ciudades en ruinas, templos en silencio, un pueblo errante. Pero también veía una promesa escondida entre las sombras, un pacto nuevo, un amor que nunca se extinguiría. Los días siguientes, el joven profeta caminó por Anatot en silencio. Los vecinos lo saludaban sin saber que aquel muchacho ya no pertenecía solo a su aldea. En sus ojos había un brillo distinto, una mezcla de tristeza y destino. Había sido llamado a hablar en nombre del cielo, incluso cuando nadie quisiera escuchar. Así comenzó la historia de Jeremías, un joven que temblaba ante el poder de Dios, pero que aprendió que la verdadera valentía no está en no tener miedo, sino en seguir adelante aun cuando el alma tiembla. Porque el fuego divino que lo tocó no era para destruirlo, sino para encender una luz que iluminaría los tiempos más oscuros de su pueblo. Pasaron los días, y Jeremías comenzó a sentir cómo la voz que lo había llamado ya no lo dejaba en paz. Era como una corriente que lo atravesaba día y noche, una presencia constante que le recordaba que debía hablar, que debía advertir. Pero ¿cómo hablar cuando nadie quiere escuchar? ¿Cómo decir la verdad en una tierra que ha olvidado lo que es santo? Jeremías miraba a su alrededor y veía un pueblo distraído. Las calles de Jerusalén estaban llenas de ruido, de risas, de mercado y abundancia. Los templos aún estaban en pie, los sacerdotes ofrecían sacrificios, los reyes celebraban su poder. Desde fuera todo parecía prosperar, pero el profeta veía lo que otros no veían. Veía los corazones vacíos, el humo de los ídolos subiendo en los altares, el egoísmo creciendo como una hiedra que asfixiaba la fe. Una tarde, mientras observaba la ciudad desde una colina, sintió el peso del mensaje que debía entregar. El aire estaba quieto, y en el horizonte el sol teñía las murallas de un rojo profundo. Jeremías sabía que debía descender y hablar al pueblo. Su voz temblaría, su alma dolería, pero debía hacerlo. Así comenzó su caminar hacia el centro de Jerusalén, entre los vendedores, los mercaderes, los niños que corrían y los sacerdotes que lo miraban con desdén. Cuando se detuvo frente al templo, el murmullo de la multitud se apagó. El joven levantó su mirada y habló con la fuerza que no era suya. Su voz resonó entre los muros de piedra, habló de la falsedad de los sacrificios sin arrepentimiento, de los reyes que se creían dioses, de un pueblo que adoraba con los labios pero con el corazón lejos. Sus palabras fueron como un golpe seco en el aire. Nadie quería oírlas, pero nadie podía ignorarlas. El silencio fue breve. Luego vinieron las risas, los insultos, las burlas. Algunos lo llamaron loco, otros blasfemo.
Los ancianos movieron la cabeza y dijeron que era solo un joven sin sabiduría. Pero detrás de cada palabra, Jeremías sentía el ardor de la verdad empujando desde dentro, como fuego en sus huesos. No podía callar, aunque supiera que sus palabras lo condenarían al rechazo. Esa noche, solo y cansado, se refugió fuera de la ciudad. Miró al cielo y se quebró. ¿Por qué yo?, se preguntó entre lágrimas. ¿Por qué me diste palabras que nadie quiere oír? Y aunque el cielo permanecía en silencio, Jeremías supo que debía seguir, que los profetas no hablan para ser aplaudidos, sino para ser fieles, que la verdad no siempre trae consuelo, pero siempre trae propósito. Con el paso del tiempo, su voz se volvió conocida, temida, evitada. Los reyes ordenaban no escucharlo, los sacerdotes lo despreciaban y los amigos se apartaban. Pero aún así el profeta seguía caminando por las calles, repitiendo una y otra vez el mensaje que ardía en su interior. Advertía del peligro de la soberbia, del abandono de la justicia, del olvido de Dios. Cada palabra era una herida nueva, cada rechazo una carga más sobre sus hombros. Sin embargo, cuanto más lo despreciaban, más fuerte era la llama dentro de él. Sabía que no hablaba por sí mismo. Era una voz en medio del ruido, una llama en la oscuridad, una lágrima que anunciaba el dolor antes de la caída. Esa fue la cruz de Jeremías, hablar cuando nadie quería oír, llorar por un pueblo que aún no sabía que estaba a punto de perderlo todo. Pero también fue su gloria, mantenerse fiel, incluso cuando la fidelidad le costaba la paz, porque en cada palabra que pronunció, no solo hablaba un hombre, hablaba la voz eterna que aún buscaba, entre los hombres, un corazón que escuchara. Las palabras de Jeremías ya no eran solo murmullos que incomodaban, ahora eran gritos que resonaban en los pasillos del poder. Su voz se había vuelto insoportable para los líderes de Jerusalén. El joven profeta, que una vez hablaba desde las esquinas del templo, ahora era conocido en los palacios, en las plazas, en los mercados, pero no por admiración, sino por miedo y enojo. Un día, mientras Jeremías advertía que el reino de Judá sería invadido por el norte si no se arrepentían, un grupo de sacerdotes lo rodeó. Lo acusaron de deshonrar el nombre del templo, de profetizar desgracias contra la ciudad de David. «Este hombre merece la muerte», gritaban algunos. Jeremías permaneció firme, aunque su corazón temblaba. Sabía que no hablaba por odio, sino por amor, no por juicio, sino por esperanza. Pero la multitud no podía entenderlo. Fue arrastrado ante los príncipes y ancianos. Su túnica estaba rota, su rostro cubierto de polvo. Los hombres poderosos lo miraron con desprecio. «¿Eres tú el que anuncia la ruina de Jerusalén?», preguntaron. Jeremías levantó la vista. Sus ojos no tenían orgullo ni desafío, solo una tristeza profunda. «No hablo de mí mismo», respondió. «Hablo de lo que he visto venir. Si cambian sus caminos, si hacen justicia, si vuelven su corazón al Creador, esta ciudad vivirá. Pero si no, el fuego vendrá». Sus palabras cayeron como piedras en el silencio del tribunal. Los príncipes se miraron entre sí. Algunos dudaban, otros se reían. Al final, decidieron encerrarlo. Así, el profeta fue llevado a una celda húmeda, con muros de piedra y olor a hierro. Las cadenas se cerraron sobre sus muñecas y la oscuridad lo envolvió. Durante las noches, Jeremías hablaba en voz baja consigo mismo. A veces lloraba, no por miedo, sino por impotencia. Sabía que lo que había visto era cierto y que el pueblo al que amaba estaba corriendo hacia su propia destrucción. Pero en medio de su dolor, seguía orando. No pedía libertad, pedía fortaleza. No pedía venganza, pedía que su corazón no se endureciera. Pasaron los días. Algunos guardias se acercaban a escucharlo, movidos por curiosidad. Les hablaba de esperanza, de un Dios que no abandona, incluso cuando el hombre se aleja. Les decía que el juicio no era el fin, sino una oportunidad para renacer. Poco a poco hasta los muros parecían escuchar. Una tarde, mientras el sol caía a través de las rendijas de la celda, Jeremías cerró los ojos y sintió una paz que no venía del mundo. En su mente la misma voz que lo había llamado desde su juventud volvió a hablarle. «No temas, Jeremías, serás como una muralla de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo». Cuando abrió los ojos, una lágrima rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, era de certeza. Supo entonces que las cadenas no podían aprisionar lo que ardía en su interior. Desde esa celda oscura, un nuevo Jeremías se levantó. No el joven temeroso, sino el profeta que entendería que el dolor también es parte del propósito. Porque incluso en la prisión, su voz no se apagó, solo se volvió más fuerte. El día que Jeremías temía llegó con un silencio extraño.
No fue precedido por truenos ni relámpagos, sino por el sonido lejano de tambores, el eco de pasos metálicos y el rugir de un ejército que avanzaba como una sombra sobre la tierra. Desde los muros de Jerusalén, las torres de vigía divisaron el humo que se levantaba en el horizonte. Los babilonios habían llegado. La ciudad, una vez llena de cánticos y comercio, se sumergió en el miedo. Las puertas se cerraron, los soldados corrieron a sus puestos, los sacerdotes se reunieron en el templo clamando por ayuda, y los reyes consultaron a falsos profetas que les aseguraban victoria. Pero Jeremías sabía la verdad. Lo había advertido durante años con súplicas, con lágrimas, con voz temblorosa. Ahora veía cómo cada palabra se cumplía ante sus ojos. Desde una colina, contempló la muralla sacudirse por el impacto de los arietes. Los gritos resonaban como ecos de un juicio antiguo. Mujeres corriendo con sus hijos, ancianos temblando en las calles, guerreros que al ver el fuego subir, comprendían que el orgullo de su nación había llegado a su fin. Jeremías no gritó, solo cayó de rodillas. Su rostro se cubrió de polvo y lágrimas, y en su corazón sintió el peso de siglos de desobediencia. Los babilonios entraron con furia, las casas fueron saqueadas, los muros derribados, el templo, el orgullo de Israel, fue invadido, profanado y luego reducido a cenizas. El cielo se tiñó de rojo, y el humo ascendía como si la misma tierra llorara. Entre las llamas, Jeremías caminaba sin rumbo, buscando sobrevivientes, buscando esperanza entre las ruinas. Algunos lo reconocieron. «Tú lo sabías», le gritaron. «Tú dijiste que esto pasaría». Pero sus voces no eran de reproche, sino de desesperación. Jeremías los miró con compasión infinita. No había triunfo en sus ojos, solo dolor. «No los juzgo», murmuró, «solo lloraré con ustedes». Esa noche, cuando el fuego iluminaba los restos del templo, Jeremías se refugió entre los escombros. El suelo estaba caliente bajo sus pies. Miró hacia el cielo, buscando una señal, una palabra, algo que explicara tanto sufrimiento. Pero el cielo parecía en silencio. Solo el viento soplaba, arrastrando cenizas y susurros. Entonces comprendió algo profundo: no todo silencio es abandono. A veces, el silencio de Dios no es ira, es espera. Espera de que el corazón humano despierte. Con el amanecer, los invasores se llevaron a los prisioneros. Cadenas resonaban, rostros abatidos se perdían en el horizonte. Jeremías permaneció, un sobreviviente sin hogar, un profeta entre ruinas, pero dentro de su alma una chispa seguía viva. Sabía que aún entre las cenizas, Dios preparaba un nuevo comienzo. Se levantó lentamente, tomó un puñado de tierra ennegrecida y la dejó caer entre sus dedos. De esta misma tierra, susurró, nacerá algo nuevo. El sol comenzó a elevarse y entre el humo, sus rayos dorados acariciaron las piedras destruidas. Era como si la luz prometiera que, aunque el templo había caído, el Espíritu de Dios aún caminaba entre su pueblo. Jeremías, el profeta de las lágrimas, cerró los ojos y respiró. Había perdido todo, excepto la esperanza. El humo de Jerusalén seguía elevándose hacia el cielo, como un incienso triste que nadie ofrecía. Jeremías caminaba entre las ruinas, con los pies descalzos cubiertos de ceniza. Las calles que antes bullían de vida estaban ahora silenciosas. Solo el sonido del viento y el crujir de la madera quemada rompían el vacío. Cada paso era un recuerdo. Aquí había una casa, allá un mercado, más allá las puertas del templo donde una vez habló con fervor. Todo se había ido. El profeta se detuvo frente al lugar donde había estado el altar. Solo quedaban piedras partidas, ennegrecidas por el fuego. Acarició una de ellas con las manos temblorosas y sintió la aspereza del abandono. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran sin contenerse. No lloraba solo por los muros caídos, sino por los corazones que se habían alejado del Eterno, por los niños que ya no tendrían patria, por los ancianos que morirían en tierra extraña, por la fe perdida que ahora flotaba en el aire como polvo. Al caer la tarde, Jeremías se sentó sobre una roca y comenzó a hablar en voz baja, como si dialogara con el propio dolor. Su voz era quebrada pero firme. «Señor, tus juicios son justos, aunque mi alma no los entienda. Todo lo que advertí se cumplió, pero mi corazón se rompe. Yo no quise ser testigo de la ruina, solo quise que el pueblo escuchara. Ahora estoy solo entre las cenizas, pero aún sé que tú no has cambiado». El cielo se tornó púrpura y una brisa fría recorrió las ruinas. Jeremías levantó la vista. En medio del humo, creyó ver una pequeña planta brotando entre las piedras. Era apenas un tallo verde, frágil, casi invisible, pero vivo. Se acercó lentamente, se inclinó y sonrió con tristeza.
Aquello era una señal, una promesa silenciosa. La vida seguía. Aun cuando todo parecía perdido, el Creador seguía obrando. Esa noche, Jeremías escribió lo que su corazón no podía callar, no con tinta de alegría, sino con lágrimas. Sus palabras se convirtieron en un canto de lamento, un testimonio del dolor humano y de la fidelidad divina. No escribía para los reyes ni para los sabios, sino para las generaciones que vendrían, para que supieran que el amor de Dios persiste incluso cuando el mundo arde. Mientras la luna ascendía sobre los escombros, Jeremías comprendió que su misión no había terminado. La destrucción no era el final del mensaje, era el inicio de una nueva promesa. Dios no había abandonado a su pueblo, lo estaba purificando, preparándolo para volver a empezar. Se puso de pie, respiró hondo y dejó que el aire nocturno llenara sus pulmones. «Volverás a levantarte, Jerusalén», susurró. «Tu dolor será tu enseñanza, y tu ruina el terreno donde florecerá la esperanza». Y así, bajo el cielo estrellado, el profeta de las lágrimas se convirtió también en el profeta de la esperanza. Porque incluso en medio del lamento, Jeremías descubrió el misterio más grande de todos, que el amor de Dios nunca se extingue, solo espera el momento perfecto para volver a brillar. El amanecer llegó con un silencio extraño. Desde lo alto de una colina, Jeremías observó la procesión de cautivos que abandonaban Jerusalén. Hombres encadenados, mujeres sosteniendo a sus hijos, ancianos que apenas podían caminar, avanzaban lentamente hacia el horizonte, hacia una tierra extranjera. Atrás quedaban las ruinas humeantes de la ciudad santa, el eco de los cánticos extinguidos y los muros caídos que alguna vez guardaron la presencia de Dios. Jeremías no marchaba con ellos, se quedó atrás, entre las piedras rotas y el polvo del templo destruido. Era un testigo del final, pero también del inicio de algo que aún no se veía. El aire olía a desolación, pero en el corazón del profeta ardía una chispa que no podía apagarse. Había comprendido que la fe no vive en los muros, sino en los corazones que aún buscan la verdad. Mientras los cautivos se alejaban, Jeremías levantó la voz, no con gritos de lamento, sino con palabras de esperanza. «No todo está perdido», susurró al viento. «El Dios de Israel no ha roto su pacto. Aunque ahora caminen por tierras de dolor, un día volverán. Él los plantará otra vez en su tierra, como un jardinero paciente que cuida la semilla más frágil». Recordó entonces las noches en las que había discutido con Dios, pidiendo respuestas, cuestionando el porqué del sufrimiento. Ahora entendía, el dolor no era castigo eterno, sino una purificación. Dios no destruía por placer, sino para reconstruir con propósito. A través del exilio, el pueblo aprendería que la verdadera fe no depende de templos ni reyes, sino del espíritu que permanece firme cuando todo lo demás se derrumba. El sol comenzaba a elevarse, y la luz dorada caía sobre los restos del altar. Jeremías bajó la mirada y recogió un pequeño fragmento de piedra del templo. Lo sostuvo en sus manos como si fuera una reliquia, un símbolo del pasado. «Esto volverá a levantarse», murmuró, «pero no igual. Será más fuerte, porque será levantado sobre la fe y no sobre la soberbia». A lo lejos, el sonido de las cadenas se desvanecía. El profeta se sentó entre los escombros, agotado pero sereno. Sabía que su tiempo de dolor aún no había terminado, pero su espíritu había encontrado descanso. En su corazón resonaban palabras que no eran suyas, un mensaje que debía guardar hasta el día indicado. Vendrá un nuevo pacto, no escrito en piedra, sino en el corazón del hombre. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías alzó la vista. Sobre las ruinas, un grupo de palomas cruzaba el cielo, libres, blancas, ajenas al sufrimiento humano. Las siguió con la mirada hasta perderlas de vista, y por primera vez en mucho tiempo sonrió, porque entendió que la esperanza también puede volar entre los escombros. Se levantó, tomó su bastón y comenzó a caminar lentamente hacia el valle. A cada paso, dejaba atrás el lamento y abrazaba la promesa. No sabía si viviría para ver el regreso, pero sabía que la palabra de Dios jamás queda sin cumplirse. Y eso bastaba. El sol caía lento sobre las ruinas de Jerusalén, tiñendo las piedras rotas de un color dorado y melancólico. Jeremías, envejecido por el dolor y la soledad, observaba el horizonte donde los cautivos habían desaparecido días atrás. El silencio era su único compañero, pero dentro de ese silencio la voz de Dios seguía viva, y esa voz le decía que no todo estaba perdido. Una tarde, mientras se refugiaba bajo un olivo, Jeremías sintió que debía hablar otra vez, no con gritos ni advertencias, sino con palabras que curaran. Tomó un trozo de pergamino, mojó la pluma en tinta y comenzó a escribir. Su mano temblaba,
pero su corazón estaba firme. No escribía para los poderosos, sino para los exiliados, para los que caminaban entre lágrimas y cadenas. Era su carta al pueblo desterrado. Así dice el Señor, escribió: no teman la tierra a la que fueron llevados. Planten huertos, construyan casas, críen a sus hijos, no se detengan en el lamento, porque incluso en la lejanía, yo estoy con ustedes. Busquen la paz del lugar donde habitan, porque su paz será también la de ustedes. Las palabras fluyeron como un río sereno. Jeremías no prometía un retorno inmediato, pero ofrecía algo más profundo, esperanza en medio de la espera. Pasarán los años, continuó, pero el que los dispersó los reunirá de nuevo, y cuando lo haga, no solo volverán a su tierra, sino a su corazón. Porque yo tengo planes para ustedes, planes de bien, no de mal, planes para darles un futuro y una esperanza. Al terminar, Jeremías selló la carta con manos temblorosas. A su alrededor, el viento soplaba entre las ramas del olivo, como si la naturaleza misma quisiera llevar su mensaje más allá del desierto. Entregó el pergamino a unos mensajeros que partían hacia Babilonia. Llévenles mis palabras, les dijo, que sepan que no están olvidados. Cuando los vio alejarse, sintió que algo dentro de él se aliviaba. Por primera vez en mucho tiempo, no hablaba de destrucción, sino de restauración. Ya no era el profeta del juicio, sino el mensajero de la esperanza. Pasaron los días, y Jeremías continuó escribiendo. En cada palabra vertía el peso de su alma, pero también la ternura de un padre que no deja de creer en sus hijos. Sabía que algunos reirían de su fe, que otros seguirían dudando, pero también sabía que el mensaje encontraría su camino. Porque cuando la voz divina se siembra en el corazón humano, siempre da fruto, aunque tarde en florecer. Una noche, bajo el cielo estrellado, Jeremías miró hacia el norte, hacia donde su pueblo vivía en cautiverio. Cerró los ojos y oró en silencio. Señor, dijo, haz que mis palabras lleguen como un susurro a sus almas cansadas, que sepan que la distancia no separa a los que tú amas. Y en ese instante, el viento cambió de dirección, soplando hacia el horizonte. Jeremías sonrió. Tal vez pensó, aquel viento era la respuesta. La carta del profeta ya viajaba más allá de las murallas, más allá de la tristeza, llevando en cada línea la promesa de un mañana. Porque incluso en el exilio, Dios seguía escribiendo la historia. El aire en Jerusalén estaba cargado de silencio. Las ruinas todavía hablaban de fuego y lágrimas, pero sobre aquel paisaje desolado, algo nuevo empezaba a germinar. Jeremías, envejecido, de barba blanca y mirada profunda, se hallaba sentado frente a un pequeño altar improvisado. El viento movía su manto mientras contemplaba las estrellas. En ese momento sintió que el Señor le hablaba una vez más, no con el estruendo de los juicios, sino con la dulzura de una promesa. Jeremías, susurró aquella voz que había oído desde su juventud. Viene un día en que haré un nuevo pacto con mi pueblo. No será como el pacto antiguo grabado en piedra, sino uno escrito en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que aprender quién soy, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. El profeta cerró los ojos. Aquellas palabras lo atravesaron como una luz que disipa las sombras del alma. Durante años había llorado por un pueblo que no escuchaba, había visto templos arder, reyes caer y corazones endurecerse. Pero ahora entendía que toda esa historia de dolor era solo el preludio de algo más grande, un renacimiento espiritual que ningún enemigo podría destruir. Jeremías levantó la vista al cielo. Su rostro, cansado pero sereno, se iluminó con una paz desconocida. Señor, murmuró, ¿cómo puede existir un pacto así, tan puro, tan imposible para hombres que olvidan tan fácilmente? La voz respondió como un eco en el viento, porque esta vez no dependerá de su fuerza, sino de mi misericordia. Yo escribiré mi ley en su interior y pondré mi espíritu dentro de ellos. El profeta sintió una lágrima correr por su mejilla. Ya no era el Jeremías que clamaba por castigo, sino el que comprendía la profundidad del amor divino. En su mente podía ver generaciones futuras, hombres y mujeres de todas las tierras que vivirían guiados por ese nuevo pacto, no por la letra de la ley, sino por la llama viva del corazón. Esa noche, Jeremías escribió por última vez en su pergamino. Sus manos viejas trazaban palabras que no solo hablaban de su tiempo, sino del porvenir, de un Mesías que un día traería redención, de una alianza sellada no con tinta ni piedra, sino con gracia y sangre. Cuando terminó, dejó la pluma a un lado y suspiró. El amanecer comenzaba a pintar el horizonte con tonos dorados. Un nuevo día nacía, no solo para él, sino para toda la humanidad.
El profeta se puso de pie, mirando hacia el este, donde el sol emergía entre las montañas. Sintió que su misión había concluido. Había sido testigo del juicio, del exilio, del dolor y ahora de la esperanza más pura. Jeremías sonrió. El Señor cumple lo que promete, dijo suavemente. Y aun cuando todo parezca perdido, su palabra siempre renace. El viento sopló una última vez, llevando consigo las hojas de sus escritos. Y mientras el profeta caminaba hacia el horizonte, su nombre quedó grabado no solo en la historia de Israel, sino en el corazón de todos los que, siglos después, entenderían que su mensaje hablaba de algo eterno, la redención del alma humana.